Vamos a hablar de unos puntos de teología bíblica y sistemática, que comprueba la existencia de Dios, comprueba algunas otras cosas. Vamos a tratar de ser lo más breve posible. Vamos a comprobar la existencia de Dios. La Biblia no discute la existencia de Dios, la declara. Las primeras palabras de la Biblia son: el principio Dios creó los cielos y la tierra, según el Génesis 1:1. Aquí declara el hecho importante de la creación y se da por sentada la más sublime de las verdades, la existencia de Dios. No hay una serie de argumentos para probar que Dios existe, simplemente se admite el hecho. Moisés tuvo sin duda, bajo la inspiración divina, las mejores razones para seguir el método que adoptó. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras tratan de demostrar metódicamente la existencia de Dios. Se le asume como prueba evidente, como creencia natural para el hombre. En ninguna parte de la Escritura anuncian una serie de pruebas de su existencia como condición preliminar para la fe. Es menester que el que a Dios se allega crea que le hay, según Hebreos 11:6. Si alguno se allega a Dios, crea que le hay. No tratamos de nosotros de imponerle que Dios existe, porque nosotros no. Solamente lea el Salmo 19. Y ahí se dará de cuenta: los cielos cuentan su gloria, y la tierra y el firmamento, la obra de sus manos. No necesitamos ver a Dios para sentirlo, porque si no, de lo contrario, usted vio un ejemplo, alguien de esta generación conoció a Albert Einstein, conoció a Isaac Newton, conoció a Charles Darwin. Alguien de esta generación que me diga que lo conoció. No. Entonces, ¿cómo usted cree en las teorías de ellos? Entonces, por ende, yo creo en Dios, porque Dios es más que visible con las obras que ha hecho. ¿Cuándo Albert Einstein hizo una obra como la que hizo Dios? Ninguno. Y él provenía de una familia judío alemana, vieja. El ateo no es que no cree en Dios. El ateo es que no reconoce que Dios existe. Pero él siente sus miedos, sus temores. Él tiene un miedo a reconocer, porque el ego, el orgullo no lo ha dejado. Como ellos pueden afirmar que hay unos planetas, unas constelaciones. ¿Cuándo ha ido un ateo para allá, para el espacio? Y ha cerciorado él mismo por su propia vista, que eso existe. Y se atreven a negar a Dios cuando nadie ha podido crear un ser humano, nadie. Al menos con espíritu no. Lo podrán crear robotizado, pero nunca tendrá el espíritu, la esencia de Dios. Porque lo que Dios crea es indescriptible, es incuestionable. En ninguna... Es menester que el que se crea Dios constituye el punto inicial de la Biblia en lo que respecta a los tratos del hombre con Dios. Sin embargo, la misma Biblia habla de hombres que dicen en su corazón que no hay Dios, según el Salmo 14. Dice el necio, porque son necios. Los ateos son necios en su mayoría, porque ellos dicen que no hay Dios y saben que hay un Dios, pero ellos son necios. La necedad es algo que vuelve a la persona terco. Necio es una persona que se vuelve terco, obstinado. En otras palabras, prácticamente dicen eso en su corazón, no se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Al considerar a Dios ausente, el hombre se corrompe y procede con abominación, porque él piensa que no hay un ser superior a él, sino que él es el ser superior de la naturaleza. No, miedo. Hay un ser al cual nosotros debemos humillarnos, que se llama Dios, el Altísimo. Su existencia demostrada. Aunque la Escritura no nos ofrece una demostración racional de la existencia de Dios, el hombre siempre ha intentado demostrar que Dios existe por las siguientes razones. A. Para convencer a los que buscan sinceramente al Señor no necesitan pruebas de su existencia, ya que la sinceridad les va a llevar a conocerlo, a tener encuentros con Él. No necesita que alguien les diga: mira, aquí está Dios, este es Dios, este papel es Dios. No. O este vaso es Dios. No. Ellos van a saber que Dios está con ellos todos los días. Cuando uno es cristiano, sincero, verdadero, uno sabe que Dios está con uno todos los días. Este es un mensaje bueno que me gustaría que lo escucharan los ateos. Porque ellos dicen: no, que necesito más argumentos, necesito que tú me muestres a Dios. Pues no, necesito que tú me muestres que Albert Einstein o Isaac Newton estaban en lo correcto. Muéstramelo. Porque lo que tú digas, yo puedo decir: eso es un papel, eso lo puede escribir cualquiera. E igual como tú dices: no, la Biblia la puede escribir cualquiera. Yo no creo en eso, yo tampoco creo en la ciencia que tú inventas.
Así de sencillo. Entonces, eso se llama necedad. Necedad. Para fortalecer la fe de los que ya creen y estudian las pruebas de la existencia de Dios, no para creer, sino porque creen, para enriquecer nuestro conocimiento de la naturaleza de Dios. No obstante, sin importar las razones que nos impulsan a demostrar la existencia de Dios, hay que tener claro que a Dios no se le debe creer sin necesidad de verlo. Es un asunto espiritual, no intelectual, según Juan 20:29. Porque son bienaventurados los que creen y no ven. Dios es espíritu y los que dicen creer en Él es necesario que crean en espíritu y en verdad. El que cree en espíritu ya puede realmente adorarle, según Juan 4:23-24. En todo caso, aquellos que quieren pruebas de su existencia, la cual es invisible, y quieren entender, pueden obtener dichas pruebas, las cuales se hacen claramente visible desde la creación del mundo. El mar, las playas, los arrecifes, los corales, los peces, las bestias del campo, nosotros los seres humanos, el sol, la luna, las estrellas, el universo, y constituido solamente por Dios. No es ningún Big Bang, eso no existe, eso es una farsa. Como usted dice, es una farsa de la Matrix. Ningún Big Bang, eso no sucedió nunca. El Big Bang que sucedió fue que Dios dijo, hágase esto, y se hizo. Hágase aquello, se hizo. Y vio Dios que era bueno. Ese fue el Big Bang que sucedió. Lo que Dios dijo. No lo que usted inventó. Nosotros, porque, según Romanos 1:20, porque nada de lo que se ha sido hecho, el universo, el hombre, los animales, las plantas, el aire, que respiramos, los cielos y la tierra, y todo lo que en él hay, pudo ser creado por ninguno de nosotros, los seres humanos, porque no somos creadores. Aquel que cree Dios. De manera que al observar la creación no nos queda otra salida que creer que existe un ser superior a todo, que lo creó Dios. En tal sentido, el sentido de que la Biblia no discute la existencia de Dios no quiere decir que no haya pruebas visibles para probarlo. A continuación veremos una serie de argumentos que son evidencias o pruebas de la existencia de Dios. Argumento basado en la creación. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. La razón nos dice que el universo debe haber tenido un comienzo. Todo efecto debe tener una causa adecuada. El universo es un efecto y por lo tanto debe tener una causa adecuada. Consideremos a nuestro pequeño planeta pletórico de seres vivientes, la existencia misma del cual revela una inteligencia superior y designio. Naturalmente surge la pregunta de cómo se originó todo. La pregunta es normal, lógica, pues nuestra mente está formada de tal manera que a todo efecto atribuye una causa. Llegamos a la conclusión luego de que el universo debe haber tenido una causa primera o creador, ya que es un ser increado porque él crea. A él no lo creó nadie, él crea. Argumento basado en el diseño. El designio maravilloso de este universo señala una mente suprema, teológico. Viene de telios, que significa designio o propósito. Este universo está diseñado con perfección. Hallamos evidencias de adaptación en todo lo que nos rodea. El mundo parece adaptado al hombre y a los animales. Los pulmones y el aire se adaptan mutuamente. Las aves se adaptan al aire y los peces al mar. Todo parece estar en el mejor sitio. Todo parece existir y funciona de acuerdo con un gran plan. Es aquí donde tomaremos el cuerpo del argumento teológico. Podemos razonar diciendo que el plan tiene que existir antes de la cosa y así primero se concibe la idea y después se lleva a la práctica. Se materializa. Ejemplo, lo que hizo Dios. Materializó lo que Él dijo. Tenemos que aceptar que la idea de plan de este mundo existió antes que la realidad, y si hubo idea o plan, tuvo que haber planeador. Es una mente suprema que primero concibió la idea, el plan, y luego la cristalizó, lo llevó a la práctica y el resultado es el mundo, nosotros, que nos rodea. Lo complicado de este universo nos hace creer que él lo planeó o diseñó, que el que lo planeó tiene que ser un ser infinitamente sabio y solo Dios pudo haber sido, más nadie. Argumento antropológico basado en el hombre. Mi alma tiene sed del Dios vivo.
cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Salmo 42:2. La constitución moral del hombre señala la existencia de un autor o legislador, Dios, antropológico. Viene de antropo, que significa hombre. El hombre tiene una naturaleza moral, esto es su vida. Está regularizada por los conceptos de bien y de mal. Sabe que hay un curso recto de acción que debe seguirse y un curso errado que debe evitarse. Ese conocimiento se llama conciencia. Cuando el hombre obra con rectitud, la conciencia lo aprueba y aplaude. Cuando obra mal, lo condena. ¿Qué podemos deducir de ese conocimiento universal del bien y del mal, que es innato en el hombre? No. Deducimos que no puede haber leyes sin legislador, que Dios ha puesto en el corazón del hombre como leyes primarias los conceptos del bien y el mal. Por esto, esas cosas, ese remordimiento que te viene después que haces algo mal sin haber tenido una ley, quiere decir que un legislador lo puso en tu mente para darte a entender que estás haciendo algo mal. Manda un mensaje al sistema nervioso central y él te capta cuando estás diciendo algo mal o estás haciendo algo que él no aprobó. Esto no puede ser invención del hombre, pues como apunta James Seiban, condena. Puede pretenderse de que la ley moral sea hechura del hombre cuando ella lo gobierna y con frecuencia lo condena. Entronizaría él espontáneamente a su propio pecho, en su propio pecho un juez, un fiscal y un verdugo. El mundo moral, con sus leyes eternas, es tan real y verdadero como el físico. Así como el mundo físico, por la ley de causa y efecto, nos hace creer que en la existencia de una causa creadora, Dios creador, así el mundo moral nos hace pensar en los supremos legisladores que concibió esas leyes y las escribió en nuestros corazones. Argumento basado en la historia. La autoridad humana no proporciona evidencia de una providencia, que todo lo dirige, providencia, intervención divina en los asuntos humanos, gobierno de Dios en los asuntos históricos del hombre y las naciones. La marcha de los acontecimientos en la historia mundial proporciona pruebas de que existe una fuerza y una providencia que la rige. Toda la historia de la Biblia fue escrita para revelar a Dios en la historia, es decir, para ilustrar la obra de Dios en los asuntos humanos. Los principios del gobierno moral de Dios se manifiestan en la historia de las naciones, tanto como en la experiencia del hombre. Escribe el reverendo Clark. Salmo 75:7 y Daniel 2:21 y 5:21. La historia del mundo, la caída y el resurgimiento de las naciones comprende Babilonia y Roma. Demuestra que el progreso acompaña al uso de las facultades que solo Dios ha otorgado y a la obediencia y sus leyes. Y a la desobediencia sigue la decadencia y la caída del hombre, como pasó por el Génesis 2. Cuando el hombre desobedece, cayó espiritualmente de la gracia donde Dios lo había puesto. Argumento basado en la creencia universal. La creencia en la existencia de Dios es tan esparcida como la raza humana, aunque en muchas cosas esa creencia se encuentra pervertida, como alguien ha dicho. El hombre es incurablemente religioso. El hombre siente tan profundamente la necesidad de adorar como siente la necesidad de satisfacer sus necesidades físicas y no es feliz hasta tanto encuentra a Dios y le adora y le sirve en forma inteligente. ¿Quién ha puesto ese instinto en el hombre? Indudablemente que esta es una de las huellas que señala la existencia de Dios. Siempre el hombre va a tener el instinto de adorar. A lo que pasa es que han pasado muchas cosas, como por ejemplo, el hombre ha escuchado las voces del enemigo. Y por ende se pone a adorar imágenes, se pone a adorar estatuas, hombres, líderes, ejemplo en las iglesias hoy en día. Y se le olvida el verdadero que puso eso en su mente. Es un instinto de adoración hacia Dios, porque somos seres creados para adorar. El creador, el hombre, el creador del hombre, Dios, que creó al hombre con el fin de que éste lo adorara y le sirviera en la tierra, como los ángeles lo hacen en el cielo, estampó con carácter imborrable en la raza humana la conciencia religiosa, la cual a pesar de los razonamientos contrarios y el pesar del pecado, no ha podido ser borrada, su existencia negada. Judas 1:4.
Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje en la gracia de Dios, y llegan al único, a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. El ateísmo consiste en la negación absoluta de la existencia de algunos. Ponen en tela de juicio el que haya ateos verdaderos, pero sí los hay. No se puede demostrar que busquen sinceramente a Dios, que sean lógicamente consecuentes, puesto que los ateos se oponen a las convicciones más profundas y fundamentales de la raza. La responsabilidad de probar lo que sostienen descansa en ellos. No pueden con sinceridad y lógica afirmar que son ateos, a menos que puedan establecer que Dios no existe. Ahora bien, es innegable que las pruebas a favor de la existencia de Dios superan en mucho la evidencia en contra. La inconsistencia de la postura atea se observa por el hecho de que muchos ateos, al encontrarse en peligro o dificultades, han orado. El huracán de la vida ha asolado el hecho de que muchos ateos, el refugio de su historia y dejado a la intemperie los cimientos de su fe, y han procedido como seres humanos. Decimos humanos porque el que niega la existencia de Dios frustra y sofoca los instintos más profundos y nobles del alma. Blaise Pascal, el famoso filósofo, teólogo y matemático francés, dijo: el ateísmo es una enfermedad. Cuando el hombre pierde su fe en Dios, ello no se debe a ningún argumento. No importa con cuánta lógica exprese su negación, sino a un quebranto interno, traición o descuido. De lo contrario, algún ácido destilado en el alma ha disuelto la perla de gran precio. Creer en Dios. Creer en Dios no es cualquier cosa, papá. Si usted cree en Dios, usted hace las obras de Él. Por eso es que a los ateos les cuesta. Y eso no es culpa de ellos. Ellos lo que necesitan es una transformación que a su debido tiempo va a llegar. Ojalá mis hermanos escuchen esto. Mis queridos hermanos ateos, los quiero, los amo, los respeto en el amor de Dios, y creyendo de que van a salir de esa condición. Bendiciones para ustedes. A ustedes hablo porque ustedes es la necesidad de que la existencia de Dios sea comprobada a ustedes, si es la voluntad de Dios, para ganármelos para el reino. Si no, seguimos adelante, no pasa nada. Bendiciones, mi hermano. Muchas gracias.